Y amén. Tome asientito, por favor. Que Dios le bendiga. Dios bendiga su vida. Saludamos a todos aquellos que están también, ¿cierto?, a través de la red social. Que Dios sea guardándoles, que Dios sea cubriéndoles. Amén. Que Dios sea bendiciendo también a cada uno de ellos. Miren, el programa de ayer hablamos de cómo recuperar el terreno perdido, porque es importante poder entender que la misericordia de Dios, que se renueva cada mañana, se renueva con un propósito, se renueva no para seguir haciendo lo mismo ni seguir siendo las mismas personas. Amén. Usted y yo sabemos que todo lo de Dios cada día va en aumento. Amén. Va creciendo. Todo lo de Dios es evolutivo. Por eso usted y yo somos como la luz de la aurora, dice la Biblia, que vamos en aumento. ¿Cierto que sí? Necesitamos cada día ir creciendo. Y usted no puede crecer si va perdiendo terreno. ¿Cierto que no? Usted no puede crecer si va dejando lo que Dios le ha entregado, lo que Dios le ha dado, lo va dejando atrás. Atrás hay que dejar lo malo. Amén, pero lo bueno hay que tomarlo, ¿cierto? Hay que rescatarlo, hay que tomar lo bueno y poder caminar con aquello. Decíamos que ayer habíamos estado hablando de cómo recuperar el terreno perdido y decíamos también que todos los seres humanos, ¿cierto? En algún momento, de alguna manera, o en algún momento de nuestras vidas vamos perdiendo terreno. Decíamos que cuando se empieza a perder terreno, quiero hablarles de la otra parte de esta palabra, amén. Sí, antes le había hablado un poco de aquello, pero tenía algo allí que no había compartido con ustedes, que quiero compartirlo ahora. Decíamos que cuando empezamos a perder de vista una meta, un sueño, un llamado, un anhelo o un deseo, es porque se ha perdido terreno. Cuando usted empieza a perder, por ejemplo, por colocarle un ejemplo, cuando usted empieza a perder la esperanza en sus hijos, que los hijos no van a cambiar, que nacieron chicharra y mueren cantando, así dice el mundo. ¿Cierto que si no, este nació chicharra, va a morir cantando, déjelo ahí, no le hable nada? Eso se llama perder terreno en lo espiritual. Amén. Eso se le llama perder terreno. Cuando usted dice, no, ¿será que Dios va a cumplir lo que me dijo? Eso es perder terreno. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que aquí hay poder. Amén. Y que del fruto de nuestros labios se va a llenar nuestro vientre, porque el poder está en la declaración. Amén. Así también usted y yo necesitamos cada día llevar el consejo de Dios a nuestra mente, a nuestros pensamientos. ¿Por qué necesitamos llevarlo ahí? Por una razón poderosa. Porque si usted y yo no lo llevamos ahí, vamos a empezar a perder terreno. ¿Y sabe lo que vamos a empezar a dejar atrás? Lo valioso. Aquello que Dios le dio para que usted pueda avanzar. Amén. Dios a usted le dio una familia para que avance. Usted dirá, pastor, pero mi familia en vez de ayudarme a avanzar es como que me traba. Claro, porque eso es lo que pensamos naturalmente. Pero acuérdese que Dios creó la familia, o sea, todo lo que Dios nos dio es para crecer. Amén, es para poder nosotros, ¿cierto?, cuidar eso valioso que nos dio Dios y no empezar a perder ese terreno con ello, ya sea en el área familiar, laboral, financiero. Decía que cuando empezamos a perder de vista una meta, un sueño, un llamado, un anhelo, un deseo, es porque se ha perdido terreno. Cuando en el camino se empieza a creer o se empieza a pensar que hay cosas imposibles que ocurran, eso es porque hemos perdido terreno. Pastor, ¿cómo eso hemos perdido terreno? Hay algo que hemos perdido con Dios. Amén. Hay una conexión que hemos descuidado. ¿Sí? Hay una comunión con Él que hemos dejado atrás. Por eso hablo de lo valioso. Amén. Usted y yo perdemos terreno cuando dejamos lo valioso. ¿Y qué es lo valioso? Es lo que Dios nos dio. Es lo que Dios estableció para su vida y mi vida. Cuando empezamos a pensar que lo que Dios ha dicho no va a funcionar, es solo porque hemos perdido terreno, ya sea en nuestra mente, ya sea en nuestra manera de pensar, ya sea en nuestra confianza, en nuestra fe, pero de alguna forma cuando empezamos a pensar que lo que Dios nos ha dicho no va a ser así, no va a resultar, es porque hay algo que usted y yo hemos perdido. Amén. ¿Qué pasa cuando se pierde la fe? Se pierde todo. O sea, cuando hablamos de todo es porque perdemos terreno en lo que estábamos esperando, perdemos terreno en lo que estábamos confiando, perdemos terreno en lo que Dios nos había dicho que iba a hacer, en lo que usted y yo anhelábamos. Ahí empezamos a perder terreno y cuando empezamos a decir que lo que hemos escuchado de Dios no se puede alcanzar o que lo que usted y yo esperamos de parte de Dios no va a llegar, eso es empezar a perder terreno. ¿Sabe por qué? Porque empezamos a adaptarnos, escuche bien, a una realidad que no es la de Dios. ¿Sí? Cuando usted mira a su esposo y dice, no, mi esposo no va a cambiar, usted se está adaptando a lo que usted piensa.
pero no a lo que piensa Dios. Cuando usted mira a su hijo, mira a su hija, mira a su esposa, dice, hey, no, esto ya está así, aquí no hay nada. No, usted se está adaptando a como usted piensa, pero no a como piensa Dios. Y cuando usted se adapta a eso, ¿sabe lo que empieza a perder? Es terreno. Porque deja de orar, deja de perseverar, deja de creer, y al final lo que Dios lo llamó a alcanzar, hey, de acuerdo a su fe, usted no lo busca, no se esfuerza por alcanzarlo. Y al final lo único que hemos hecho ha sido perder terreno. Amén. ¿Por qué? Porque se perdió esperanza, se perdió confianza, ¿cierto?, en lo que Dios puede hacer. Cuando empezamos a adaptarnos a la realidad de los hombres, a eso se le llama perder terreno también. Bíblicamente, le digo algo, cuando dejamos de someternos a Dios, dice Santiago, ¿cierto? ¿Qué dice el apóstol Santiago? Someteos a Dios. ¿Y el diablo? Y el diablo huirá de vosotros. Escuche bien, cuando dejamos de someternos a Dios y dejamos de resistir al diablo, ¿qué es lo que pasa? Cuando dejamos de someternos a Dios y dejamos de resistir al diablo, perdemos terreno. Perdemos terreno, ¿sabe por qué? Porque el terreno que hemos ganado a través de resistirlo, a través de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, le empezamos a ceder al enemigo, y en vez de huir, ¿qué es lo que empieza a pasar? En vez de huir, Él se apodera de esa área en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque usted estaba primero resistiéndolo y en algún momento perdió la confianza, en algún momento perdió la fe y lo dejó de resistir. Entonces el terreno que había ganado lo perdió, ¿sí o no? Claro, es lo mismo que usted, por ejemplo, no sé, pues si se gana un terreno y deja que otro entre, ¿qué va a pasar? Lo que había ganado lo va a perder porque el otro se lo va a quitar. Eso pasa en lo espiritual cuando usted y yo empezamos a perder terreno. Bíblicamente, cuando dejamos de someternos a Dios y dejamos de resistir al diablo, entonces empezamos a perder terreno. Cuando nos empezamos a relacionarnos más con lo que dice el hombre que con lo que dice Dios, entonces debemos saber y debemos conocer también que no solo estamos perdiendo terreno, sino que también estamos estancándonos o estancando todo aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Estamos estancando todo aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Coloquen allí Lamentaciones capítulo 3. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos empezar a recuperar lo valioso. Diga conmigo, recuperar lo valioso. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que no se pueden recuperar. Hay cosas que no se pueden recuperar, como por ejemplo el tiempo. ¿Usted puede recuperar el tiempo? Trate de volver el tiempo de ayer a hoy. No va a poder. Amén. Hay cosas que no se pueden recuperar como el tiempo. Pero hay cosas que usted y yo en Dios, escúcheme bien, pero hay cosas que usted y yo sí podemos recuperar, como por ejemplo recuperar el terreno que se ha perdido. ¿O no? ¿O usted lo que perdió ya lo perdió ya? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios tiene la capacidad de restituirlo, ¿no? Cierto que sí, y devolver muchas veces más del doble de lo que usted y yo hemos perdido. Pero la pregunta es, ¿quién está dispuesto a recuperar el terreno? ¿Quién está dispuesto a recuperar lo que Dios ha puesto en nosotros? Le decía, por ejemplo, el tiempo perdido es irrecuperable. El ayer ya pasó, ya no hay forma de hacerlo volver. Y aunque alguien lo quiera recuperar, no va a poder. Es por eso que debemos esforzarnos para recuperar el terreno perdido, porque hay cosas en nuestras vidas que por causa de haberlas dejado de hacer, al pasar el tiempo, escúcheme bien, al pasar el tiempo pareciera que son irrecuperables, pero no es así. El tiempo no se puede recuperar, pero el terreno que hemos perdido en algún área de nuestra vida, sí. Si usted, por ejemplo, me dice, pastor, ¿sabe qué? Yo como que ya no tengo ganas de nada. Yo le digo, hey, recupere el terreno, pastor. ¿Y cómo lo voy a recuperar? Váyase a orar. Y las ganas que no tenía le van a volver. ¿O no? Había perdido área había perdido terreno en esa área y ya volvió. Hoy, pastor, ¿sabe que antes andaba como antorcha encendida? Hoy día solo andumiendo. Pastor, ¿cómo lo puedo hacer? Es un terreno que usted lo puede recuperar, ¿o no? ¿Cierto? Si usted se relaciona con Dios, se va a volver a encender.
Sí, el tiempo no lo podrá recuperar, pero sí lo que Dios le asignó a usted. Y mire lo que dice, ¿por qué lo vamos a poder recuperar? Porque mire lo que dice la Escritura. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús, libro de Lamentaciones 3:22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué cosa? Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, verso 23. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. O sea, escúcheme bien. Si nuevas son ellas las misericordias cada mañana, ¿para qué cree usted que son ellas? Si cada mañana Dios renueva las oportunidades en nosotros, ¿para qué cree usted que nos da oportunidades? ¿Para seguir pensando como pensábamos ayer? ¿Para seguir haciendo como hacíamos ayer? ¿O para creer que todo lo que Dios ha puesto en nosotros, hermano, a lo mejor usted lo cree perdido, pero se puede recuperar? Claro, nosotros muchas veces decimos, mire, la pastora la escuchaba de allá adentro. Y dijo, yo hablaba con una persona por teléfono y dijo, ¿para qué voy a ir a votar? Dijo, si al final esta cuestión está así. Es una persona que ha perdido terreno, ha perdido esperanza, hermano, y no le importa luchar por sus generaciones. No le importa, hermano, alcanzar, recuperar el terreno por lo que viene después. Es una persona que está rendida a la situación. Pero usted y yo, dice la Biblia, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y como somos más que vencedores en Cristo Jesús, usted y yo tenemos que recordar también ya que Dios hace nuevas sus misericordias. Que Dios hace nuevas sus misericordias cada mañana. Nuevas son ellas cada mañana sus misericordias. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Escuche bien, no avancen por favor hasta que yo les pida el otro verso ya, porque me cuesta leer un poco la letra de la Biblia, es media chica, prefiero leer ahí más grande. 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Por la misericordia de Dios, dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora el 23 lo dejan ahí. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Escuche bien, grande es tu fidelidad. Vamos al verso 24. Me perdí en lo que iba. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Escuche bien. No solo porque son esas nuevas las misericordias. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo debemos tener claro que nuestra porción, nuestra parte es Dios. Nuestra confianza debe estar en Él. Dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. ¿Para qué son esas nuevas las misericordias? Para que usted y yo saquemos la confianza, escúcheme bien, del hombre, del mundo, del sistema y empecemos a colocarla en Dios. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Verso 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan. ¿Para quién es bueno Jehová? Porque él renueva su misericordia cada mañana. Pero escuche bien, dice que bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Amén. O sea, cada mañana usted tiene una oportunidad nueva de recuperar el terreno que usted perdió. El tiempo quizás no, el terreno sí, ya. Pero dice que bueno es Jehová a los que en él esperan. O sea, no basta solamente saber que hay una misericordia cada mañana que se renueva, sino que también tiene que haber una actitud en nosotros para buscar en él. Escúcheme bien, lo que Dios tiene para que usted y yo podamos recuperar el terreno que hemos perdido. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Sí? Al alma que le busca. La misericordia se renueva sobre usted y sobre el mundo. Por eso el mundo no ha sido consumido. ¿Ya? Pero dice la Biblia que hay algo diferente que usted y yo podemos alcanzar. Nos da a entender a través del profeta Jeremías, Lamentaciones, nos da a entender que bueno es Jehová a los que en él esperan. O sea que usted y yo podemos recuperar, podemos recuperar, no el tiempo, pero sí ese terreno en el área de nuestra vida que sea en el área matrimonial, familiar, los hijos, laboral, financiera.
podemos recuperar esos terrenos que hemos perdido. Pero usted y yo necesitamos primeramente aprender a esperar en Él, a confiar en Él. Necesitamos aprender primeramente a confiar en Él. Porque dice, al alma que le busca. Cuando usted y yo buscamos a Dios es porque usted y yo confiamos en Él. Es por eso que debemos esforzarnos por recuperar el terreno perdido, porque hay cosas en nuestras vidas que por causa de haberlas dejado de hacer, al pasar el tiempo pareciera que son irrecuperables. ¿Y sabe por qué la hemos dejado de hacer? Porque no hemos olvidado que Jehová no solo renueva su misericordia, sino que también es bueno a los que en Él esperan. Jehová, escúcheme bien, quiero que entienda esto, pueda entender. Jehová es bueno a los que tienen una actitud correcta, a los que en Él esperan. No a los que colocan la confianza en lo que estamos viviendo, en lo que está pasando, en lo que está sucediendo, sino que a los que confían en Él. O sea, Dios tiene algo más que misericordia para los suyos. Por eso yo a lo mejor quizás el tiempo pasó, hay algo que no hice, me equivoqué. Pero puedo recuperar no el tiempo, pero sí el terreno que he perdido. ¿Sabe por qué? Porque Jehová es bueno, ese es un principio. El principio es que Jehová es bueno, no solo renueva misericordias cada mañana, porque lo hace también con el injusto, con el impío. Pero dice que es bueno es Jehová a los que en Él esperan, o sea, hay algo más para aquel que tiene hambre de su presencia, de buscarlo a Él. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Decía yo que hay cosas que pareciera que son irrecuperables. Y no es así, ¿sabe por qué? Porque el tiempo es irrecuperable. Pero el terreno perdido no, porque nuestro Padre es un Dios, diga conmigo, un Dios de oportunidades. Por eso dice que cada mañana, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y como Dios es un Dios de oportunidades, dice también que Él es bueno a los que en Él esperan. Dice también que Él tiene cosas buenas para los que en Él confían. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Escuche bien, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea que cuando tú y yo no hicimos lo que teníamos que hacer, cuando usted y yo quizás, hermanos, dejamos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, sus misericordias seguían ahí. Sus misericordias seguían ahí y cada día están ahí, porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Ya? Y como Dios es un Dios de oportunidades, Él no solamente es un Dios de oportunidades, sino que Él está esperando que tú y yo nos acerquemos a Él. Que usted y yo nos alineemos a los pensamientos de Él. Que nos alineemos a la voluntad de Él, porque Él es bueno, dice, a los que en Él esperan. O sea, hay algo que tú y yo necesitamos hacer para ver la bondad de Dios, para ver el favor de Dios, para ver lo que quizás no hemos podido ver en ese tiempo que hemos dejado de buscar. Hoy día hay mucha gente que dice, no, ya se perdió. Hay cosas, pastor, que se perdieron. Yo te digo que están guardadas en Dios. Porque cuando las cosas están en Dios, no hay nada que se pierda. Nada de lo que está guardado en Dios se pierde. Lo que pasa es que usted y yo las dejamos de buscar. Cuando te digo las dejamos de buscar es porque dejamos de esperar lo que Dios nos ha dicho. Dejamos de esperar lo que Dios nos ha dicho porque nos olvidamos de que Dios es un Dios de oportunidades. Como tú y yo pensamos y decimos, bueno, pasó tanto tiempo y el tiempo ya pasó. No creemos que Dios puede restaurar lo que el saltón, la oruga, la langosta, nos robaron. Por eso de repente hay cosas que usted dice, yo nunca pensé que esto iba a pasar. Nunca pensé que esto llegó de algo que usted tenía perdido. ¿Pero por qué llegó? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y es porque usted de alguna manera está confiando y creyendo en Él. Por eso hay mucha gente que dice, no, quizás qué es lo que va a pasar si esto cambia. Que va a cambiar, se va a mover la tierra, va a temblar la tierra y Dios sigue estando ahí. Pase lo que pase, Dios sigue estando ahí. Lo que tú te tienes que preocupar,
Y no olvidar, es que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de oportunidades. Y no podemos nosotros conectarnos con lo que Dios no se conecta, que es diferente. ¿Por qué no podemos conectarnos con lo que Dios no se conecta? Porque Dios dice que es lo que es bueno ¿con quiénes? Con los que esperan en Él. Con los que esperan en Él. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción, decía aquí, Jeremías decía, es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Entonces, si nuestro Padre es un Dios de oportunidades, debemos esforzarnos por recuperar lo valioso, ¿o no? Si Dios es un Dios de oportunidades, debemos esforzarnos por recuperar lo valioso. ¿Qué es lo valioso, pastor? Lo que Dios puso en usted. ¿Sabe para qué? Para que usted pueda recordar cada día, para que usted pueda acordarse cada día que Él no solamente es un Dios de oportunidad, sino que está esperando con algo mucho mejor para su vida. El problema es que hoy día hay mucha gente que se olvidó del Dios de las oportunidades. Hoy día hay mucha gente que están esperando en el mundo del hombre solo lo que Dios puede hacer. Hoy día hay mucha gente colocando su confianza en lo que va a suceder. Escúcheme bien, en lo que ofrece el sistema y no en lo que Dios puede hacer. El sistema hoy día se disfraza de bueno para vendernos algo malo y nosotros muchas veces, hay mucha gente, mucho creyente que está confiando en aquello, esperando que algo suceda por lo que va a hacer el hombre. Cuando la Biblia dice que Dios, y eso pasa porque nos olvidamos que Dios es un Dios de oportunidades, de misericordia. Claro, nos olvidamos que Jehová es bueno, pero con aquellos que en Él esperan. O sea, hermano, la situación, puede ocurrir cualquier cosa en nuestro país. Lo que el mundo, el sistema puede hacer, puede cambiar, pero lo que Dios dice por su palabra de usted y de mí, si esperamos en Él, no va a cambiar. Claro, lo que Dios estableció para su iglesia no va a cambiar. Lo que pasa es que usted tiene que recordar, tiene que recordar y conocer lo que Dios estableció en las Escrituras. Situaciones vamos a tener, rumores de muchas cosas van a haber, pero si usted y yo estamos esperando en Él, usted y yo debemos reconocer que Dios no solo nos da oportunidad, no solo es un Dios de oportunidades, sino que también es un Padre bueno. Bueno es Jehová. Dice, pero escúcheme bien, hay un requisito, dice, a los que en Él confían, esperan. O sea, usted y yo no podemos esperar que Dios sea bueno con, escúcheme bien, con alguna área de nuestra vida, si esa área de nuestra vida la tenemos puesta en lo que el sistema ofrece. Yo voy a esperar de Dios lo que Dios dice que hará, pero no en lo que el sistema ofrece. ¿Sabe por qué? Porque me estaría alineando a lo que Dios no se alinea. Y si usted y yo nos alineamos a lo que Dios no se alinea, ¿cómo usted y yo vamos a esperar que Dios haga algo ahí? Debemos esforzarnos por recuperar esas cosas que le agradan a Dios. ¿Qué cosas, pastor? El orar, el buscar a Dios, el ayunar, el congregarse, el conocer más de Dios, porque ese Dios de oportunidades tiene cosas buenas también para usted. ¿Cuál es la tarea del enemigo? Que usted no conozca a Dios. Claro, que usted no conozca a Dios, que usted no conozca su voluntad. ¿Sabe por qué? Porque así usted rendirá la voluntad de ellos. A lo mejor el tiempo no se puede recuperar, pero el terreno que hemos perdido, caminando quizás fuera de la voluntad de Dios, sí se puede recuperar. Porque se puede haber perdido el tiempo, pero siempre en el corazón de Dios y en su misericordia estará el que usted y yo recuperemos ese terreno perdido. Siempre en el corazón de Dios va a estar en que usted y yo recuperemos, hermano, ese terreno perdido. A lo mejor en el área que sea de nuestras vidas, matrimonial, espiritual, con los hijos, en el área financiera, en el corazón de Dios siempre está el que tú y yo podamos recuperar aquello. Porque dice la Biblia que Jehová no es malo, es bueno. ¿Pero con quién?
Con los que en Él esperan, pues. Si usted y yo no estamos esperando en Dios y nuestra confianza está en lo que hace el hombre, ¿cómo vamos a recibir algo de Dios? Hoy día hay mucha gente con su fe puesta, su confianza puesta en las promesas del hombre. Y lo peor de todo es que han puesto su confianza en aquellos que van en contra de la voluntad de Dios y están esperando que el hombre les solucione lo que Dios ya establece por su palabra para su vida. Siempre en el corazón de Dios estará que usted y yo recuperemos lo valioso. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea que si nunca han decaído, usted y yo seguimos teniendo oportunidad. ¿O no? Si sus misericordias permanecen ahí, sus oportunidades permanecen ahí, entonces usted y yo seguimos teniendo oportunidad para poder alcanzar lo que no hemos alcanzado. Lo que hemos dejado de hacer, poder empezarlo a hacer. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces no podemos ignorar lo que dice este libro. ¿Sabe por qué? Porque sus misericordias no son para que sigamos pensando o haciendo como antes hacíamos. Sino que son esas nuevas cada mañana con un propósito. Sus misericordias son esas nuevas cada mañana con un propósito. Son esas nuevas cada mañana para que nos volvamos a Él. Por eso dice que bueno es Jehová a los que en Él esperan, a los que cada día se vuelven a Él, al alma que le busca, al alma que lo anhela. Yo no sé si usted anhela a Dios, porque si no lo anhela, hermano, obviamente cualquier cosa lo va a llevar a confiar, lo va a sacar de la voluntad de Él. Pero pase lo que pase, aunque la tierra tiemble, Jehová permanece allí. Jehová sigue sentado en su trono, nada lo mueve. Lo que lo mueve a Dios es que usted y yo confiemos y esperemos en Él. Son esas nuevas cada mañana para que usted y yo aprendamos a no esperar a recuperar el terreno perdido en el hombre, sino en Él. Para eso son esas nuevas las misericordias cada día. Mi porción es Jehová, decía aquí el profeta, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿Y sabe por qué vamos a esperar en Jehová? Porque Dios es el único que nos da la oportunidad de recuperar lo valioso. Dios es el único que nos da la oportunidad de recuperar el terreno que usted y yo hemos perdido, ya sea en lo espiritual, en lo matrimonial, con nuestros hijos, con nuestras finanzas, porque bueno es Jehová a los que en Él esperan. Por eso le recalco, cada mañana son esas nuevas sus misericordias, porque sus misericordias permanecen, no han decaído, por eso usted y yo no hemos sido consumidos. O sea, usted y yo no podemos decir, no podemos decir que Dios se tarda, no podemos decir que Dios no tiene el control. Usted y yo no podemos esperar lo peor si la Biblia nos dice que bueno es Dios. Pero a los que en Él esperan, a los que buscan cada día de su misericordia, de su favor. Entonces el tiempo no lo podemos recuperar, pero si nos volvemos a Dios, si retomamos esas sendas primeras y volvemos al temor de Dios, el terreno que hemos perdido lo vamos a recuperar. Si usted y yo volvemos a lo primero, el terreno que hemos perdido lo vamos a recuperar. El problema es que no, hermano, hemos perdido lo primero. Nos quedamos con lo segundo. Nos quedamos con lo tercero. Por eso perdimos lo primero. Es como al niño, usted le entrega algo y después le entrega otra cosa, suelta lo que usted le entregó o no. Está jugando, entretenido, contento, no, nadie se lo quita, pero le pasó otra cosa y soltó lo que tenía primero. Así es el sistema hoy en día. Nos muestra y nos quiere entregar muchas cosas para que usted suelte lo valioso, lo que no tiene que soltar. Por eso el sistema promete. Entonces necesitamos entender que hay cosas que al pasar el tiempo no podremos recuperar si buscamos hacerlo ignorando las misericordias de Dios, las oportunidades de Dios. Cosas valiosas para su vida y mi vida que solo llegarán a recuperarse si buscamos hacerlo
si buscamos hacerlo en la voluntad de Dios y no lejos de ella. Porque sus misericordias tienen un propósito, le decía, y es que usted y yo recuperemos lo valioso y podamos recuperar el terreno perdido esperando, dice la Biblia, en la voluntad de Él. Esperando en la voluntad de Dios, y esperar en la voluntad de Él es someter nuestra vida a Dios. Esperar en la voluntad de Dios es esperar resistiendo lo que Dios resiste, pues. Esperar en la voluntad, muchos dicen, estoy esperando en la voluntad de Dios, pero no están resistiendo lo que Dios resiste. Entonces, ¿en qué voluntad están esperando? Nadie que quiera recuperar lo valioso y el terreno perdido lo podrá hacer ignorando lo que Dios resiste. Nadie puede decir que está esperando algo de parte de Dios, aliándose con lo que Dios no se alía. Porque dice que Jehová es bueno a los que en Él esperan, a los que confían en Él. A los que confían en Él. Lo valioso se recupera sometiendo nuestra vida a Dios. Y el terreno perdido se recupera, ¿sabe cómo? Resistiendo al diablo. ¿Cómo usted va a recuperar lo valioso? Sometiendo su vida a Dios. ¿Sí? Y el terreno que usted ha perdido, ya sea en el área que sea, se recupera, ¿sabe cómo? Resistiendo al diablo. Resistiendo al diablo. Así lo dijo el apóstol Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Primero es someter nuestra vida a Dios. Y después dice resistir al diablo. Y como consecuencia de estas dos cosas dice que el enemigo huirá de vosotros. O sea, no hay forma, escúchame bien, de recuperar lo valioso, lo de Dios, si primero no sometemos nuestra voluntad a Él. Segundo, no hay forma de que áreas de nuestra vida sean recuperadas. Terreno perdido, el terreno que tenemos perdido ahí, sin resistir al diablo primeramente. Para resistir al diablo, ¿sabe lo que hay que hacer? Hay que someter nuestra voluntad a Dios. Segundo, para recuperar lo que se ha perdido. El tiempo no se recupera, pero lo que hemos perdido, ya sea, le decía yo, terreno, con nuestra familia, con lo que sea. Si queremos recuperar aquello, necesitamos resistir al diablo. Y lo raro, o sea, no lo raro, sino que lo claro aquí es que usted no puede resistir al diablo si primero su voluntad no está sometida a Dios. ¿Sabe por qué hay cosas que no cambian? Porque oramos para que cambien, pero no oramos para someter nuestra voluntad a Dios. Queremos lo segundo, olvidando lo primero. Y yo le dije el otro día que usted no puede construir un segundo si primero no arma un primero, ¿cierto? Y no puede construir un primero si primero no hace una base. Y aquí Santiago dice, someteos pues a Dios, punto y coma. Algo importante viene después de eso. Eso significa punto y coma en la Biblia, que viene algo importante. Dice, resistir al diablo, dice, y huirá de vosotros. ¿Sí? Entonces, si usted y yo queremos recuperar lo valioso que es lo de Dios, primero necesitamos someternos. Y segundo, escúcheme bien, para que el enemigo salga de mi casa, de mi matrimonio, de mis hijos, del ministerio, de lo que sea, necesitamos resistirlo. Y cuando usted someta su vida a Dios, va a poder resistir al diablo. Y cuando esté resistiendo al diablo, dice la Biblia que hay un premio. ¿Sabe cuál es? Usted va a recuperar el terreno perdido. El diablo va a huir, dice, de nosotros, de vosotros. Entonces, ¿hay algo valioso que ha perdido en su vida? ¿Hay alguien que ha perdido algo valioso en su vida? Menos mal que están todos bien. Todos tenemos en algún área problemas con los hijos, con el esposo, la esposa, los papás, la mamá, el hermano, el tío, el vecino, el colega, el jefe. Todos tenemos situaciones, todos enfrentamos situaciones cada día. Ahora la otra pregunta es, ¿está buscando recuperar terreno en algún área de su vida que a lo mejor perdió? Yo busco cada día. Entonces someta su vida a Dios, dice acá. Empieza a resistir al diablo en esas áreas de su vida.
Y por causa de la misericordia de Dios, las cuales son esas nuevas cada mañana, usted recuperará no solo lo valioso, sino también el terreno que ha perdido en esas áreas. No solo recuperará lo valioso, sino también el terreno que usted perdió, ya sea en el área que usted conoce que está necesitada en su vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempo en donde no se puede seguir avanzando si no nos detenemos a buscar y a mirar la voluntad de Dios. Imagínense, nosotros queremos que venga algo bueno cuando todavía no hemos sometido nuestra voluntad a Dios. Queremos que venga algo bueno cuando todavía nosotros no reconocemos que por la misericordia de Dios estamos hasta el día de hoy. Entonces es imposible que algo ocurra, que el enemigo huya, si usted y yo primero no reconocemos que Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí? Y que Dios también es bueno a los que en Él esperan. Hoy en día hay muchos creyentes que están perdiendo o ignorando los diseños que Dios estableció. En vez de resistir lo que Dios resiste, se están conectando a lo que Dios no se conecta. Escúcheme bien, en vez de resistir lo que Dios resiste, se están conectando a lo que Dios no se conecta. De alguna forma estamos tomando el diseño del mundo. Estamos caminando y viviendo conforme a cómo vive el mundo. Y la Biblia dice que debemos resistir al diablo. Y debemos resistirlo. ¿Sabe cómo? Rindiendo nuestra voluntad a Dios. Si no rendimos nuestra voluntad a Dios, nunca vamos a poder resistir al enemigo. Se están dejando salar por lo que fueron llamados a salar, que no han salado. Entonces la misericordia de Dios están y son esas nuevas cada mañana. Pero si usted quiere tener al diablo y sus leyes lejos de su casa, lejos de sus hijos, lejos de su trabajo, su finanza, lo va a tener que resistir. ¿O no? ¿Cuántos quieren que venga algo bueno? ¿Cuántos quieren que el gobierno que viene sea como usted lo quiere, como usted lo anhela? Ya, todos queremos aquello, ¿cierto? La pregunta mía, ¿hemos estado orando para que Dios coloque buenos líderes? ¿Hemos estado orando para que Dios traiga a la persona, a la gente idónea a gobernar, a liderar este país? Claro, porque la Biblia, ¿qué es lo que dice? Dice que debemos someter nuestra voluntad. Eso es someter nuestra voluntad. Yo dejo lo que yo quiero por ir a hacer lo que Dios demanda. ¿Y qué es lo que hago después? Después me pongo a orar y digo, Señor, abre los cielos, Señor, bendice acá, Señor, coloca acá, Señor, alinea tú, crea tú las condiciones. ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy resistiendo al diablo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vamos a alcanzar el resultado que esperamos. Hoy día quizás, como decía la pastora hace un momento, muchos estamos esperando que sucedan muchas cosas. La pregunta es, ¿estamos orando para que eso pase? Estamos orando para que Satanás salga de ahí y venga lo bueno de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es bueno a los que en Él esperan, pues, a los que en Él confían. Entonces hay cosas que no van a suceder si usted y yo no esperamos, no confiamos en Él. Porque para eso está la iglesia en la tierra, para resistir al diablo y mostrar la gloria y el poder de Dios. Pero muchas veces empezamos a perder terreno porque empezamos a perder lo valioso de parte de Dios. Esto mismo ocurrió, acuérdese, con el pueblo de Israel. Por eso Dios le habla por el profeta Jeremías diciéndoles también que se detengan si hayan otro camino. ¿Se acuerdan en Jeremías capítulo 6? Cuando le dice, deténganse, le dice, se me fue. Le dice, deténganse por la senda en la cual van. Le dice, literalmente le dice, pongan cuidado el camino que ustedes están tomando. O el camino por el cual están caminando. Jeremías 6, 26 me parece que, o 16. Cuando Dios le habla a Israel, le habla a través de Jeremías porque este pueblo sabe lo que pasaba con él. 16 tiene que ser. 16. Le habla porque este pueblo sabe que había dejado las primeras obras. Se había olvidado del primer camino, se había olvidado de sus primeras sendas. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuando habla de las sendas antiguas, habla de las primeras obras, de los primeros hechos. Dice, cuál sea el buen camino y andad por él. Hoy día, ¿cuál es el problema de hoy en día? Que hay mucha gente, hay muchos creyentes como este pueblo, que olvidó el primer camino, porque encontró otros caminos.
Y al encontrar otros caminos no han consultado si ese camino es bueno o malo, sino que ellos se han determinado a caminar por él. Le dice, y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Dice, mas dijeron, no andaremos. Y hoy día hay mucha gente así, que se olvidó de la misericordia de Dios, que se olvidó que Jehová es bueno con los que esperan en él y empezaron a buscar sus propios caminos. Empezaron a tomar sus propias decisiones, inclusive, escúcheme bien, inclusive haciendo acuerdo con quien Dios no hace acuerdo, apoyando pensamientos que Dios no apoya. ¿Cuánta gente vemos hoy día apoyando a hombres, líderes que no tienen nada que ver, que odian la voluntad de Dios? Y sin embargo están ahí. ¿Y por qué están ahí? ¿Sabe por qué? Porque no se han detenido a mirar sus caminos, sino que solo caminan por él. Y cuando alguien empieza a caminar, escúcheme bien, ignorando la voluntad de Dios, ignorando la misericordia de Dios, dejando de confiar en Dios, cualquier camino, hermano, a él le va a servir. Le va a servir. Y Dios nos aconseja y nos dice siempre que debemos detenernos y mirar por los caminos que vamos. Cuando habla por los caminos que vamos, son las decisiones que usted y yo vamos a tomar. Habla de las decisiones que usted y yo tomamos. Esto ocurre con Israel. Por eso Dios le habla por el profeta Jeremías, literalmente diciéndole que se detengan si se hallan con otro camino y pregunten cuál es el camino que deben seguir para no apartarse del buen camino. ¿Por qué? Porque hoy en día el problema es que hay mucho pueblo que está como estuvo también este pueblo de Israel en un tiempo, buscando su propio camino. ¿Para qué cosa? Para conectarse con lo que Dios nunca los ha enviado a conectarse. Hoy día hay mucha gente tomando un pensamiento del mundo, hermano, para llevarlo a lo que ellos esperan. Y usted y yo debemos tener cuidado por el camino que vamos, las decisiones que tomamos. Porque si usted y yo queremos descanso para nuestra alma, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, necesitamos, le decía recién a través del libro de Santiago, resistir esas obras del diablo. Claro, necesitamos resistirla, porque ¿cómo vamos a querer que el enemigo huya si usted y yo vamos por el camino que Dios no nos ha mandado a recorrer? Porque dejaron de esperar en Dios, se olvidaron que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias, dice la Biblia. Se olvidaron que nuevas son ellas cada mañana, como dice Jeremías. Se olvidaron que por la misericordia de Jehová, hermano, hasta el día de hoy nosotros hemos llegado. Que hasta el día de hoy seguimos teniendo las oportunidades que Él nos da. Pero hay mucha gente que se ha olvidado, que hoy día piensa como el gentil piensa. Habla como el gentil habla. Hace lo que el gentil hace. Se conecta y apoya lo que el mundo apoya. Cuando usted y yo necesitamos, escúcheme bien, reconocer que lo único bueno es Dios y que Dios también tiene cosas buenas para los que en Él confían. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Por eso que el que alcancemos lo valioso no pasará por lo que busquemos, sino que pasará por cómo usted y yo lo estamos haciendo. Usted y yo tenemos muchos anhelos en el Señor, pero el que usted y yo recuperemos lo valioso y recuperemos el terreno perdido, va a pasar por cómo usted y yo lo queremos hacer. Hoy día hay mucha gente que quiere recuperar lo perdido a través de lo que dice el sistema. Y la Biblia dice que Jehová es bueno con los que en Él esperan. No con aquellos que dicen que caminan conforme al sistema, sino con aquellos que esperan en Dios, que confían en Dios, que están buscando cada día su voluntad para todo lo que ellos anhelan en su vida. Por eso no podemos desconectarnos de Dios y de su diseño para su vida y mi vida, para conectarnos con gente que Dios no nos ha autorizado a conectarnos.
Porque si usted quiere recuperar lo valioso, si usted quiere recuperar eso que ha perdido en su vida, no será poniéndose de acuerdo con el pensamiento del mundo o la gente, sino que será poniéndose de acuerdo con la voluntad de Dios. Va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente a la cual usted no puede conectarse. Gente a la cual usted no puede someter su voluntad ni sus decisiones. ¿Sabe por qué? Porque es gente con la cual Dios no nos ha mandado a conectarnos, ni a ponernos de acuerdo. Usted y yo debemos pararnos cada día y escúcheme bien, y nuestras decisiones deben ser conforme a lo que Dios nos da cada día en nuestra vida, conforme a lo que Dios establece para nuestras vidas. Cada día usted y yo debemos decir, por la misericordia de Dios estamos de pie. Por el amor de Dios hemos llegado a este día. Amén. Por el amor de Dios tenemos vida, podemos respirar hasta hoy día. Entonces, si por amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la confianza que tenemos en Él, Dios ha hecho todo eso en su vida, usted tiene que seguir actuando y confiando como Dios demanda. Usted tiene que seguir haciendo como Dios requiere. Porque por la misericordia de Él hemos llegado hasta este día. Claro, por confiar en Él. Él ha hecho buenas cosas o ha entregado buenas cosas a nuestras vidas. No podemos nosotros salirnos del propósito de Él. Nosotros tenemos que tener una dirección. Usted y yo no esperemos que el sistema va a cambiar algo para que usted tenga paz en su casa, en su vida, con su familia. No. Lo que cambia, lo único que puede traer paz a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestros hijos, lo único que puede traer seguridad es solamente la voluntad de Dios. Del que usted y yo hagamos la voluntad de Dios, porque Él es bueno, dice la Biblia, con los que en Él esperan. Él no es bueno con lo que decimos o con los que decimos somos evangélicos. No, Él es bueno con los que en Él esperan, con los que colocan su confianza en Él. Entonces usted y yo debemos someter nuestra voluntad a Dios, porque fuimos llamados a resistir al diablo. ¿Para qué cosa? Para que huya de nuestro país, de nuestra región, de nuestras casas, de todo lo que Dios ha puesto, o de toda área de nuestras vidas, Satanás. Si usted quiere que haya una nación, tengamos una nación conforme a lo que, o al menos conforme a lo que Dios establece. Si queremos buenos gobernantes, si queremos gente que de alguna forma nos represente, usted y yo debemos alinearnos al propósito y a los principios de Dios. Usted y yo no podemos esperar en la gente del mundo que Dios haga algo en favor de nuestras vidas. Usted y yo debemos confiar en lo que Dios establece para nosotros. Debemos hacer lo que Dios nos manda hacer conforme a su voluntad. Pero siempre confiando en lo que Él puede hacer. Quiero que se coloque de pie, por favor. Si usted y yo fuimos llamados a ser sal para ellos, y estamos siendo influenciados con sus ideologías, con sus decisiones, o con la vida que ellos llevan, es porque no estamos salando nosotros y ellos no están salando a nosotros. Si usted fue llamado a ser luz para ellos y ha sido influenciado por sus decisiones, entonces no solo perdió terreno, sino legalidad también delante de ellos. Mire, y termino aquí con Apocalipsis 2, 4 al 6. Capítulo 2, verso 4 al 6. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí Dios le está hablando a una iglesia, escúcheme bien. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Escuche lo que le dice, y haz las primeras obras. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que hemos equivocado el camino. Le dice, pero recuerda por tanto de dónde has caído, le dice, y arrepiéntete. O sea, le dice, hey, recuerda de dónde has caído, recuerda dónde estabas, qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo malo que hiciste? ¿Por qué te desviaste? Le dice, y arrepiéntete, le dice. Le dice, y haz las primeras obras, o sea, vuelve a hacer lo que yo te envié, vuelve a hacer lo que yo te mandé. Le dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. O sea que si usted y yo, escúcheme bien,
no meditamos en las decisiones que tomamos, no meditamos en que usted y yo debemos estar conforme al principio y la voluntad de Dios. No nos vamos a dar cuenta, hermano, que podemos caminar por caminos que Dios nunca nos mandó a caminar. Vamos a tomar decisiones que usted y yo, no debemos tomar. Aquí Dios le habla a una iglesia, la iglesia puede ser usted, Dios le está hablando a usted, me está hablando a mí. Y nos dice, pero algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Nos olvidamos de las obras primeras. ¿Se acuerda usted cuando llegamos al Señor o no? ¿Sí? La iglesia abría a las 7:30 y usted a las 5 estaba parado, me pasaba a mí. ¿Se acuerda que usted antes, hermano, va, y usted, yo, sí, pastor, y antes que uno hablara, va? Claro, eran las buenas decisiones que tomábamos. Pero algo Dios le habla a la iglesia y dice, pero algo tengo contra ti, has cambiado el orden. Has dejado de pensar como pensabas cuando me conociste. O estás pensando como está pensando el mundo. Por eso Él le dice, recuerda por tanto, de dónde has caído, cómo, dónde estabas, qué te pasó. Medita, analiza. Y es lo que como iglesia debemos hacer en estos tiempos, porque son tiempos de decisiones. Son tiempos en donde usted y yo necesitamos llevar nuestra voluntad a la voluntad de Dios y conforme a la voluntad de Dios, tomar decisiones para nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, le dice. Porque ¿cuántos creen? Yo le dije recién, Dios es un Dios de oportunidades. Nuevas son esas sus misericordias cada día. Dios siempre nos habla. Dios no nos condena, nos da oportunidades y arrepiéntete. Y hoy día hay mucha gente quizás allí en las redes sociales pensando y conectado a lo que se conecta el sistema. Y quizás Dios también hablándole a más de uno allí, diciéndole, recuerda dónde estabas. Claro, ¿y por qué caíste? ¿Y por qué caíste? ¿Por qué llegaste ahí? Recuerda cómo empezó todo y por qué hoy día estás así. Hoy día quizás hay gente con casa, hogares, familias, hijos, finanzas destruidas. ¿Y sabe por qué no han podido recuperar ese terreno que han perdido? Porque no recuerdan que la misericordia de Dios está vigente, que las oportunidades están cada día, pero no para seguir pensando y haciendo lo mismo, sino para arrepentirnos y decirle al Señor, sí Señor, me he equivocado. Sí Señor, las cosas están así porque yo no he tomado decisiones. Porque Jehová, decíamos antes, que Él es bueno ¿con quién? ¿Con el que dice que es cristiano o con el que en Él espera? Le dice, y arrepiéntete, y después le dice, y vuelve de nuevo al principio. O sea, no que usted vuelva atrás, el tiempo no se recupera, el terreno sí. Le dice, empieza de nuevo. Cuando dice empieza de nuevo, no es para hacerlo volver, es para que pueda acelerar. Es para que pueda recuperar lo que ha perdido. Es para que se pueda dar cuenta y aprender de dónde cayó, y cómo tiene que volver a caminar. Le dice, ya en las primeras horas, pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, algo se va a pagar en usted. Si no te hubieres arrepentido. Dios es un Dios de oportunidades. Le repito, quizá hay cosas que el tiempo usted no puede volver atrás, porque el tiempo usted no lo puede cambiar. Pero sí te digo en el nombre del Señor que puedes recuperar ese terreno que has perdido en el área que sea. Porque el Dios que usted y yo tenemos es un Dios y Padre de oportunidades. Es un Dios y Padre que nos quiere llevar siempre a la voluntad de Él, porque Él es bueno. Nos quiere llevar a la voluntad de Él porque Él es bueno y Él tiene cosas buenas, Él tiene respuestas para aquellos que han perdido terreno. Por eso es un tiempo de decisiones, de buenas decisiones. Es un tiempo de decir, no, yo lo voy a hacer, voy a llevar mi vida a lo que Dios establece y voy a buscar conforme a la voluntad de Dios, al principio de Dios. Y lo que usted espera del hombre no lo va a tener del hombre, lo va a tener de Dios.
Lo va a tener de Dios porque Él es bueno a los que en Él esperan. Él es bueno a los que en Él esperan. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Mire, termino. Entonces es notorio cuando se deja lo primero. Es notorio cuando se deja lo valioso. Es notorio cuando erramos el camino. Y es notorio cuando nos olvidamos de su misericordia. ¿Sabe por qué? Porque nos empezamos a conectar con lo que Dios no se conecta. Porque usted no le puede decir que sí a un diseño que Dios ya le ha dicho que no. Por eso es notorio. Hay cosas notorias en nuestra vida. Es notorio que hay algo que se empieza a pagar en nosotros y se empieza a pagar porque de alguna forma nosotros estamos perdiendo terreno con lo de Dios. De alguna forma estamos perdiendo terreno con lo de Dios. Por eso es notorio cuando algo se empieza a pagar. Es notorio cuando usted y yo empezamos, escúcheme bien, empezamos, cuando le hablo que algo se empieza a pagar, empezamos a no darle valor a lo que tenemos que darle valor, a las cosas primeras. Es notorio. Y es notorio porque algo se apaga. Claro, y cuando se apaga usted sabe, oye, ¿cómo está el fuego? Ahí nomás. Oye, por eso está tan helada la casa, no calienta nada. Hay fuego pero no calienta, no tempera. Y eso pasa en la vida espiritual del creyente. Cuando usted y yo empezamos a conectarnos con lo que Dios no se conecta y empezamos de lo que empieza a caer, empezamos a caer de lo primero. Y es notorio porque en todo lo que usted y yo hagamos, déjeme decirle una cosa, se empieza a pagar, se empieza a perder. Ya no está la misma actitud, la misma intención, el mismo amor con el que antes hacíamos las cosas. Y cuando Dios nos habla, ¿sabe para qué? Para que usted y yo no permitamos que el sistema, el pensamiento del mundo, de la gente, cambie lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque aquí no se trata de llegar hasta el final, se trata también de cómo tú y yo estamos llegando ahí. Por eso la Biblia dice, muchos me dirán, Señor, Señor. O sea, que llegaron. Y Dios les va a decir, no os conozco. Escúcheme bien, llegaron. Y aún llegando Dios les va a decir, no os conozco. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque tomaron decisiones y decidieron caminar por su propio camino y no consultar a Dios si el camino por el cual iban era el camino por el cual ellos tenían que llegar. Vamos a orar al Señor, oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú, Señor, en este día, Padre, poderoso Dios, nos enseñas, nos entregas, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, justo, fiel. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno para los que en ti esperan, Señor. Por eso, Padre, hoy día, Dios mío, Señor, no podemos ignorar